¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Blue Eyes. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Leandro Tello, Sofi Suaste y Leonel Díaz Paz, es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Blue Eyes fue una de las primeras cartas del juego y de hecho es portada del primer set principal donde justamente hizo su aparición, que es el Legend of Blue Eyes White Dragon, arquetipo de atributo de luz de tipo dragón. El deck se concentra alrededor de esta carta icónica, tenemos toda suerte de efectos para poder interactuar con el mismo, podemos estarlo añadiendo a la mano, invocarlo de forma especial, tirarlo al cementerio, hay muchas cartas que van a ganar su nombre cuando están en campo o cementerio, muchas cartas solo pueden activar sus efectos cuando este esté en circulación, muchas cartas de extra deck lo piden sea una o múltiples copias y todo alrededor de poder estar explotando y viendo esta carta. Asimismo cuentan con un subarquetipo llamado White Eyes of Blue. Estos son monstruos de atributo de luz de nivel 1 Spellcaster Tuners que tienen como constante que nos van a dar efectos para poder estar utilizando de mucha mejor forma todos los otros monstruos White Eyes of Blue y también tienen un efecto que nos permite estar invocando al Blue Eyes White Dragon de forma mucho más consistente. El estilo de juego del deck se ha modificado con el paso de los años, no obstante por las características naturales de las cartas y los efectos de las mismas, la mayoría de construcciones están orientadas al beatdown, es decir, el poder destrozar los campos del oponente, pero dependiendo de sus complementos y también momento de juego, se puede sentir como una increíble estrategia de control para poder estar yendo primero o ir segundo para poder estar aprovechando las estadísticas naturales y muchos otros efectos impresionantes que involucran al Blue Eyes White Dragon. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los monstruos del arquetipo son de atributo de luz y de tipo dragón, a menos que indiquemos que no lo son. Primero tenemos la carta insignia, es posiblemente la carta más popular y hasta ahora más fuerte de los monstruos de vainilla que existen. Este es el Blue Eyes White Dragon, con impresionantes 3000 puntos de ataque y 2500 de defensa, haciéndolo una potencia para básicamente cualquier objetivo. Como todo deck que usa y se basa alrededor de una carta de vainilla, si bien tenemos muchas formas de aprovecharla, acaba siendo una carta en solitario muy incómoda por no dar opciones para poderlo usar, aunque hay muchos efectos que lo permitirán buscar, aprovechar en mano, reciclar y una suerte de efectos más para mejorarlo. Su uso es de lo más peculiar, depende mucho de la versión y momento del juego, se ha utilizado entre 1 y 3 copias. Gracias al nuevo soporte, cualquier número para esta sobre 1 es uno que podemos usar y aprovechar, no obstante mencionaremos algunas cartas que podríamos tener 2 o incluso 3 copias que podrían hacer mucho más fuerte el juego, pero al mismo tiempo más capacidades de que se pueda atorar en mano o que se haga una carta incómoda. Muchas listas recientes en OCG la han puesto de forma muy consistente en 2 por deck. Para los monstruos de efecto, primero tenemos todos los monstruos de nivel 1 que son tuners. Esto será importante por la aproximación y uso de cartas de sincro y todos son spellcasters menos los que mencionemos que no lo son. Primero tenemos la Maiden White Eyes of Blue. Cuando se activa una carta de efecto que la selecciona como un efecto rápido, invocamos un Blue Eyes White Dragon desde la mano de cementerio. Esta por mucho tiempo fue la opción más rápida para invocar al monstruo jefe, mucho más porque podíamos usar efectos nosotros mismos para disparar esto. También servía como una protección de batalla, ya que cuando era blanco de un ataque permitía negar el ataque, cambiar su posición de batalla y luego invocar al Blue Eyes White Dragon desde mano de cementerio, pero solo podíamos usar un efecto por turno y solo una vez ese turno. Para su momento de creación era una carta increíble para acelerar el proceso de ver el monstruo jefe, pero ha quedado rezagada por una nueva versión de esta que lo hace todo mucho mejor y más rápido. De hecho, esta es la Maiden of White. La podemos enviar desde mano o campo al cementerio como costo para colocar una True Light desde mano de cementerio boca arriba en la zona de magias y trampas. Cuando veamos True Light quedará más claro de por qué esta se hace tan importante, pero genera que una trampa esté viva desde el primer turno, y tiene capacidades de búsqueda e invocación que le ayudan mucho al deck. Incluso, la flexibilidad de enviarla de mano a campo es muy útil, porque si invocamos de forma especial al Blue Eyes White Dragon mientras este está en cementerio, la podemos invocar de forma especial, así que por hacer el plan de juego del deck se vuelve un cuerpo adicional. Por último, cuando una carta o efecto que selecciona está en campo o es seleccionada para un ataque, permite invocar un Blue Eyes White Dragon o un monstruo de atributo de luz tuner de nivel 1 de cementerio, siendo muy parecido a su contraparte Maiden pero con más flexibilidad y potencia. Maiden es la carta que lo hace todo por el deck. Si bien los juegos y la carta necesaria como tal es el Blue Eyes White Dragon, esta es la que nos acerca a las victorias o al acomodo de recursos que hace esto posible. Por ello, siempre se va a 3 copias. Master White Eyes of Blue, cuando esta carta es invocada de forma normal, seleccionamos un monstruo Light Tuner nivel 1 en cementerio para añadirlo a la mano. Casi todos los monstruos White Eyes of Blue tienen un efecto en invocación normal que no es una vez por turno y otro para poder ayudar con algo relacionado al Blue Eyes White Dragon.
Master idóneamente se usaría para recuperar la Maiden of White, aunque hay algunas otras opciones que también podremos usar. También, estando en cementerio, seleccionamos un monstruo de efecto en campo para enviarlo al cementerio, revolver esta de vuelta al deck e invocar un Blue Eyes White Dragon desde cementerio, de nuevo ilustrando mucho de cómo funcionan los monstruos White Eyes Blue. Muchos han optado por usar a Master porque tanto podemos usar y aprovechar monstruos Light Tuner de nivel 1. Esto quedará mucho más claro conforme avancemos con las cartas, pero si es que se lleva, una copia es suficiente y esta no es absolutamente necesaria. Priestess White Eyes Blue, cuando una carta de efecto la selecciona, permite enviar un monstruo de efecto a nuestro control al cementerio para añadir dos monstruos Blue Eyes con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestra mano. Este es un muy buen efecto a todas luces. No obstante, la selección a nuestras propias cartas no es algo que se pueda hacer o usar de forma tan simple. También estando en el cementerio permite seleccionar un monstruo Blue Eyes que controlamos para regresarlo de vuelta al deck e invocar esta carta, pero solo podemos usar un efecto por turno y solo una vez ese turno. Priestess no se puede comparar con lo mencionado con las dos Maiden. Puede haber juegos en los que tenga muy buen uso, sobre todo por la búsqueda, pero jamás logró hacer el corte en su momento, y ahora con tantas y mejores cartas, no lo logra tampoco. Protector White Eyes Blue, en invocación normal invocamos de forma especial un monstruo Light Tuner de nivel 1 desde nuestra mano, lo que sería útil por otros monstruos White Eyes Blue, pero estos tienen su mayor valor en invocación normal. Su otro efecto es seleccionar un monstruo de efecto en nuestro control para enviarlo al cementerio e invocar un monstruo Blue Eyes desde la mano. Protector llegó a tener mucho más uso por su flexibilidad y hasta forma de seleccionar nuestras cartas para usar la primera versión de Maiden, pero eran juegos muy específicos donde nos podía servir, también el tiempo le pasó encima a esta. Sage White Eyes Blue es el último de los monstruos de tipo Spellcaster de los White Eyes Blue. En invocación normal añadimos un monstruo de atributo de luz Tuner de nivel 1 desde nuestro deck a nuestra mano, menos otra copia de este mismo. Este es el nombre más importante de los White Eyes Blue. No solo directamente nos serviría como copias o buscadores adicionales de la nueva Maiden, por la flexibilidad podría traernos Master o incluso otros complementos que veremos más adelante. Su otro efecto es que permite descartarla para seleccionar un monstruo que controlamos para enviarlo al cementerio y de hacerlo, invocar un monstruo Blue Eyes desde el deck. En su momento, esta era una increíble forma de poder poner múltiples Blue Eyes en circulación. Funcionaba como perfecto compañero en crimen de la Maiden original, incluso poniendo dos Blue Eyes en campo y hasta podía hacer solo el efecto de seleccionar para funcionar mejor. Si bien este segundo efecto ha quedado mucho más relegado, la potencia y ventaja que nos puede dar por la invocación normal y sus búsquedas sigue siendo de lo mejor que tiene el deck. Este por lo mismo también se lleva 3 copias. Luego tenemos dos monstruos de tipo dragón. El primero es The White Stone of Ancients, que una vez por turno durante la fase final, si está en cementerio porque fue enviada y este turno, permite invocar un monstruo Blue Eyes desde el deck. Esto no es una vez por turno y permitiría, para el final del turno, poner en circulación el o los nombres que iríamos a necesitar para mejorar el juego. Esto puede ser desde solo cuerpos grandes, búsquedas, efectos o lo que sea que necesitemos. Su otro efecto permite removerla de cementerio para seleccionar un monstruo Blue Eyes en cementerio para añadirlo a nuestra mano y tampoco es una vez por turno. Versiones anteriores usaban esta y la siguiente carta como una forma muy rápida de poner los monstruos más grandes en campo o circulación y luego usar sus efectos secundarios para usarlos al siguiente turno la mejor forma posible. No obstante, esto conlleva un juego más lento, aspecto que el soporte arregla con creces y ya no los necesitan. Todavía tiene buenos efectos, pero con las opciones que tiene el deck en definitiva se siente que ha quedado muy atrás. Si lo llegan a ver usar, una copia es más que suficiente. El otro y último de este nivel es el de White Stone of Legend. Este también es un dragón, que si se envía al cementerio no importa la forma, añadimos un Blue Eyes White Dragon del deck a la mano. Esto no es ni una vez por turno y es un efecto obligatorio. En otro punto del juego, mucho de cómo se quería invocar o usar el deck era teniendo estos en mano para tener muchos más efectos, y si bien todavía tenemos muchas más cartas con estas características, es mucho mejor traerlo e invocarlo al campo directamente. Esta se ve mucho menos que la recién explicada Ancient, así que muchas listas ya no lo consideran como tal. De nivel 3 tenemos a Kaibaman, es de tipo Warrior que permite tributarlo por invocar al Blue Eyes White Dragon desde la mano. Considerando que apareció en 2005 y era una forma muy directa y buena de poner el monstruo jefe en circulación, no era una mala carta como tal, pero para el diseño de Blue Eyes de forma posterior, nada en esta da algo bueno, no se lleva. De niveles 4 primero tenemos al Chronicle Sorceress, es de oscuridad, Spellcaster, que permite activar un efecto basado en los atributos de cementerio. Si tenemos luz, enviamos un Blue Eyes White Dragon o una carta que lo mencione del deck al cementerio, o si tenemos oscuridad, hacemos lo mismo pero con el Dark Magician. Esta es una carta reciente de soporte apareciendo en 2022, cuando vimos el soporte de Battle of Chaos para los dos temas, pero nunca tuvo un uso real o útil, mucho menos cuando el nuevo soporte da mucho mejor y potente funcionamiento, por ello no se lleva. Dictator of D también es un Spellcaster de oscuridad, que mientras controlamos un monstruo Blue Eyes podemos elegir los blancos de ataques del oponente.
Se puede invocar desde la mano al enviar un Blue Eyes White Dragon desde nuestra mano deck al cementerio, esto es costo, y también podemos descartar un Blue Eyes White Dragon o carta que lo mencione para seleccionar un monstruo Blue Eyes en nuestro cementerio para revivirlo. Este en su momento llenó una tarea muy importante para el deck, que era el tener el Blue Eyes en circulación, al menos en cementerio, para poder activar muchas cartas, incluso permitía intercambiar recursos en cementerio. Tiene buenos efectos, pero también era un punto de algo crucial para las jugadas. Fue una carta bastante discutida en su momento, sobre todo porque salía mucho de lo ya entregado con los White Eyes of Blue. No obstante, ahora con el nuevo soporte esto se acaba decidiendo y es una carta que ya no se utiliza. El Kaiser Seahorse apareció en el Structure Deck de Kaiba. Es un monstruo Sea Serpent que puede ser usado como 2 tributos para la invocación de tributo de un monstruo de atributo de luz. Esto lo mencionamos porque se entrega una nueva versión con el Structure Deck. Este es el Neo Kaiser Seahorse, monstruo tuner de tipo dragón que si controlamos al Blue Eyes White Dragon podemos invocarlo de forma especial desde la mano. Permite seleccionar un monstruo Light Tuner para añadirle o quitarle un nivel. Esto será relevante para la invocación de su nuevo Synchro. También, si es enviado de campo al cementerio sin importar la forma, permite enviar un monstruo Blue Eyes o un monstruo que menciona al Blue Eyes White Dragon del deck al cementerio. Esto serviría como una suerte de Foolish Burial para poner en circulación mucho de lo que ofrece el arquetipo. Ya mencionamos algunas cartas que serían útiles con esto, como los White Eyes of Blue, las Stones, y también puede acomodar mucho de lo que busca y usar el deck. Incluso, el activar cuando deja campo nos ayudará a generar cadenas con muchos monstruos que hacen falta de ver. Neo Kaiser tiene un excelente funcionamiento, esto quedará más claro cuando veamos algo como su Link y otros combos. No obstante, su gran problema es que no hay forma de buscarlo, así que es una excelente opción a usar, pero sin poderlo buscar como lo hacemos con básicamente todo lo demás que tiene el arquetipo, le quita mucho valor porque en realidad no podemos contar con esta. Esto incluso se refleja en sus números. Muchos jugadores lo llevan a 2 o 3 copias por lo útil que puede llegar a ser, y otros que por la ausencia de búsquedas y no saber si se pudiera llegar o no a contar con la misma, no acaban llevándolo. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. De nivel 7 solamente tenemos al Chronicle Magician, de oscuridad Spellcaster, que si uno varios monstruos con 2500 puntos de ataque o defensa original son invocados, podemos invocarlo desde la mano en modo de defensa. Y si es invocado de forma especial, seleccionamos un Dark Magician o un Blue Eyes White Dragon para que ganen 2500 puntos de ataque y defensa hasta el final del turno. Es un efecto atractivo en el respecto de poder hacer los monstruos mucho más fuertes. No obstante, por tipo, atributo y más, es más una carta Dark Magician que una carta Blue Eyes, por ello no se lleva. De niveles 8 primero tenemos al Blue Eyes Abyss Dragon, que en invocación especial añadimos una magia ritual o una polimerización del deck a la mano. Esto es mucho de lo que se usó por mucho tiempo para poder acceder a las jugadas de ritual y de fusión, aspecto que el soporte también mejoró mucho. En la fase final podemos añadir un monstruo dragón de nivel 8 superior del deck a la mano, jugando con la parte de poder buscar lo que sea que nos haga falta o preparar jugadas para turnos posteriores, como lo sería la invocación de ritual. Por último, podemos removerla de cementerio para hacer que todos los monstruos de tipo dragón de nivel 8 o superior ganen 1000 puntos de ataque, pero solo podemos usar y activar cualquiera de estos efectos si es que tenemos al Blue Eyes White Dragon en campo cementerio, explicando mucho la creación y uso del Dictator of D. Abyss Dragon tiene de hecho muy buenos efectos, y para muchas versiones, incluso con el nuevo soporte, ahora es mucho más fácil y potente de usar y ver. No obstante, el nuevo soporte sustituye de forma directa todo lo que quiere hacer esta carta, por lo que ahora hay muy pocos jugadores llevándolo. Si consideran que sigue siendo una carta útil o que se adecua a sus planes de juego, una copia es más que suficiente. Luego tenemos al Blue Eyes Alternative White Dragon, que no se puede invocar de forma normal o colocar. Se debe invocar desde la mano al revelar un Blue Eyes White Dragon, pero solamente lo podemos invocar de esta forma una vez por turno. Esto suma la importancia o el uso de cartas que ya explicamos como la Stone of Legend para tenerlo en mano. En campo y cementerio obtiene el nombre Blue Eyes White Dragon original, ayudándonos a poder utilizar muchos otros efectos que ya vimos y que nos hacen falta. Y por último, una vez por turno permite seleccionar un monstruo que el oponente controla para destruirlo, pero no puede atacar el turno que se activó este efecto, y esto es una vez por copia, no por turno. Por muchos años, Alternative fue la elección principal para poder jugar y hacer todo el turno. La capacidad de poder caer al campo solo por usar el deck, la destrucción y hasta las estadísticas iguales que el monstruo jefe le hacían la carta del deck. Increíblemente, el nuevo soporte le da tanta potencia, consistencia, nuevos combos y opciones que Alternative ha quedado demasiado atrás. Si bien, y como será una constante con el soporte del Structure Deck, jamás ha sido mucho más útil y fácil de usar, en definitiva se siente que queda de ver contra muchos otros combos más directos y potentes. La gran mayoría de listas lo han dejado atrás por completo, pero si todavía les acomoda para su estilo de juego, una copia sería lo idóneo. El Blue Eyes Jet Dragon hace que otras cartas que controlamos no puedan ser destruidas por efectos del oponente. Esta es una inmunidad que el deck no tenía antes, y si bien nuestros monstruos son más que imponentes, son completamente vulnerables, y esto lo corrige un tanto. Incluso lo hace con cartas de magia y trampa, lo que será relevante para el nuevo soporte.
Si una o varias cartas en el campo son destruidas por batalla o por efecto de cartas, se permite invocar de forma especial desde mano o cementerio. Esta es una increíble forma de mantenerlo en circulación todo el tiempo. Si bien el deck no tiene formas de destruir sus propias cartas por efectos como Alternative o casi por obviedad de un juego con interacciones con el rival, esto tiene que suceder en algún punto, y ponerlo en circulación tan fácil sin que se remueva ni condicione ayude mucho. Por último, al inicio del Damage Step, si esta carta pelea, permite seleccionar cualquier carta del oponente para regresarla a la mano, añadiendo a la versatilidad del deck, puesto que era un efecto que no se tenía previamente, pero todos los efectos, y similar a lo dicho con Abyss Dragon, dependen de tener al Blue Eyes en campo o cementerio. Jet fue una de las mejoras más considerables para el tema. Los efectos que brindó en su momento no los tuvo el deck en ningún punto y añadían mucho a la versatilidad, por lo que fue un elemento muy útil. A diferencia de Abyss, el nuevo soporte no sustituye para nada a este, pero dependerá mucho de su estilo de juego o necesidades si esta sería una carta necesaria o que pueden llevar. La mayoría de jugadores la ha llevado al menos a una copia, pero también hay muchos juegos y listas que simplemente no lo necesitan. De nuevo, hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. El Blue Eyes Solid Dragon en invocación permite seleccionar un monstruo boca arriba del oponente para negar sus efectos de forma permanente. También cuando el oponente activa una carta o efecto como efecto rápido, permite regresarla desde el campo al deck para poder invocar al Blue Eyes White Dragon desde el deck. Solid jamás fue una buena opción. Negar efectos de monstruos del oponente es algo bueno en respecto al abanico de opciones que tiene, pero considerando la potencia natural del deck, jamás fue una carta muy necesaria o muy vista. El último de nivel 8 es el Dragon Spirit of White, que siempre es tratado como una carta Blue Eyes. Es tratado como un monstruo normal mientras está en mano cementerio. Esto será relevante tanto por ciertas cartas que se usaron en su momento, así como soporte que veremos más adelante. En invocación, seleccionamos una magia o trampa en control del oponente para removerla. Esta es una interacción muy potente, no solamente porque no es una vez por turno, sino porque no tenemos mejores efectos para meternos contra magias y trampas del oponente, y encima remueve, así que puede jugar sobre muchas inmunidades. Por último, si el oponente controla un monstruo y como efecto rápido, permite tributarlo como costo para invocar un Blue Eyes White Dragon desde la mano, lo que le permitía tener muchos trucos, como evitar selección, poner más daño en campo y mucho más. Dragon Spirit of White fue por muchos años una carta esencial y estupenda para fortalecer el asedio del deck, pero si algo como Alternative ha quedado con números tan bajos, Spirit también sufre lo mismo. Esta ha sido abandonada por completo. No obstante, haremos hincapié más adelante de la falta de efectos para meternos contra magias y trampas, y esta es una de las pocas opciones, pero también de las mejores para hacerlo, por lo que no descarten tener esta como un side deck o incluso elegir llevar al menos una copia en su propia construcción para poder solucionar problemas varios. De nivel 10 primero tenemos al Blue Eyes Shining Dragon. No se puede invocar de forma normal o colocar y debe ser invocado desde la mano tributando al Blue Eyes White Dragon. Gana 300 puntos de ataque por cada dragón en nuestro cementerio y cuando una carta o efecto es activado que selecciona esta, podemos negar ese efecto. Este es el monstruo estrella de Kaiba de la primera película de Yu-Gi-Oh! Y se nota mucho en cómo funciona. Por obviedad, no tiene lugar en las construcciones, aunque de nuevo nunca ha sido más fácil usarlo o invocarlo. El otro de nivel 10 es el Deep Eyes White Dragon, que cuando uno o varios monstruos Blue Eyes boca arriba que controlamos son destruidos sin importar la forma y tenemos un monstruo de tipo dragón en cementerio, permite invocar este desde la mano y hacemos 600 de daño al oponente por cada dragón con nombre diferente en nuestro cementerio, lo que ayudaba a cerrar la brecha y terminar los juegos. También en invocación seleccionamos un dragón en nuestro cementerio y gana el ataque de ese monstruo, básicamente ayudándonos a seleccionar cuánto ataque tendría. Y por último, si es destruida en campo por efecto, destruimos todos los monstruos que el oponente controla y este es un efecto obligatorio. Deep Eyes comparte los pecados del recién explicado Shining Dragon, pero esta para la película más reciente, que si bien son efectos interesantes, en duelos con guión acaba brillando mucho, pero deja mucho que desear para básicamente cualquier situación real. Este tampoco vio uso. Ya lo habíamos adelantado un poco con Abyss, y el tema cuenta con sus propios rituales. El primero de estos es el Paladin of White Dragon, que se invoca con White Dragon Ritual. Al inicio del Damage Step, si pelea con un monstruo en modo de defensa lo destruimos y se puede tributar para invocar al Blue Eyes White Dragon desde mano deck, pero no se puede atacar con el Blue Eyes White Dragon por el resto del turno. La magia de ritual White Dragon Ritual es un ritual promedio usado para invocar al monstruo explicado y debemos tributar monstruos que igualen o superen el nivel. Para ser un monstruo entregado en 2004 tenía efectos y utilidad decente, pero muy rápido la carta cayó en desuso incluso para su momento de entrega. Luego tenemos sus dos monstruos actuales de ritual que comparten las siguientes características. Son monstruos de oscuridad de nivel 8 de tipo dragón de ritual, permite invocarlos por ritual utilizando la carta Chaos Form,
Debe ser invocado por ritual y el oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas, además no puede ser destruido por efectos de cartas del oponente. Esto le asegura cierta inmunidad que hará que sea mucho más difícil de lidiar contra el mismo y características comunes de los monstruos de ritual. Sobre lo que hace cada uno, el Blue Eyes Chaos Dragon, si fue invocado por ritual usando el Blue Eyes White Dragon, cuando declara un ataque, cambiamos la posición de batalla de todos los monstruos del oponente, y de hacerlo cambiamos sus ataques y defensas a 0, y si atacamos un monstruo en modo de defensa, hacemos daño de piercing. Los monstruos de ritual nuevos tienen la característica de terminar los duelos mucho más rápido, y si bien este en solitario no lo puede lograr, el complemento sí que lo hace. Este es el Blue Eyes Chaos Max Dragon, que si ataca un monstruo en modo de defensa hace doble daño de piercing. Considerando sus 4000 puntos de ataque base y el efecto recién mencionado del Chaos Dragon, da para que la dupla pueda terminar cualquier juego en conjunto. La magia para invocar a ambos es la Chaos Form, que se usa para invocar a cualquier monstruo Chaos o Black Luster Soldier. Pide tributar monstruos en campo y mano y o remover al Dark Magician o al Blue Eyes White Dragon desde cementerio, pero al hacerlo los niveles deben ser iguales a lo que invocaremos por ritual. Blue Eyes jamás fue pensado como un deck de ritual, así que se ha orientado a estas cartas o complementos por momentos han tenido cierto éxito. Hoy en día, el nuevo soporte ayuda a usar de mejor forma los rituales, pero por la potencia del deck usualmente solamente se lleva un monstruo. Lo peculiar de esto es que es mucho más por ser un material necesario para una fusión que vamos a mencionar más adelante, que ser un monstruo útil y potente que vamos a querer invocar. Pero la opción de buscarlo, invocarlo y aprovechar las capacidades recién explicadas sigue estando allí. Y el monstruo predilecto, considerando las características y potencia, es el Chaos Max Dragon, llevándose solamente una copia. Para el extra deck, primero para las fusiones tenemos al Blue Eyes Tyrant Dragon, que pide como materiales al Blue Eyes White Dragon y un monstruo de tipo dragón. Puede ser invocado por fusión o de forma especial al tributar un Blue Eyes White Dragon equipado con un monstruo de fusión. Esto en su momento se pensó para usarse con The Claw of Hermos, que permite invocar uno de 4 monstruos de fusión, todos con capacidad para poder equiparse a un monstruo, permitiendo acceder a este. No obstante, avances en efectos y por nuevo soporte, ahora podemos ahorrarnos el uso de estas cartas para tener los equipos necesarios. No es afectado por cartas o efectos de trampa, puede atacar a todos los monstruos del oponente a cada uno y una vez por turno al final del damage step, si peleó, seleccionamos una trampa en nuestro cementerio para colocarla de vuelta al campo. Tyrant Dragon es una opción muy buena que antes el deck no tenía. Poder atacar a todo lo que tiene el oponente como un efecto continuo es muy subestimado, pero puede dar muchísimos juegos fácilmente. Dicho esto, muchos jugadores por espacio en el extra deck no la consideran y se orientan a lo que sería el monstruo más potente y útil que veremos. Pero mucho de esto dependerá de cómo usen su deck, combos e incluso posibilidades económicas. Si se lleva, Tyrant se usa una copia y tiene mucho más potencial, sobre todo para poder limpiar un campo de lo que muchos le dan crédito. El Blue Eyes Twin Burst Dragon pide 2 monstruos Blue Eyes White Dragon y debe ser invocado por fusión o enviando los materiales en nuestro control al cementerio. No se puede destruir por batalla, puede atacar a 2 monstruos por fase de batalla y al final de Damage Step, si peleó con un monstruo del rival y dicho monstruo no se destruyó, lo removemos. Twin Burst es un recurso interesante sobre todo para lidiar contra monstruos que la batalla regular no los quitará de campo, aunque no ha tenido tanto éxito como en otros tiempos, e incluso otras cartas como el recién explicado Tyrant pueden funcionar mejor. No se ve de forma regular, pero si lo decidieran usar, una copia es más que suficiente. De niveles 12 primero tenemos a otro de los monstruos más icónicos, este es el Blue Eyes Ultimate Dragon. Monstruo de 4500 puntos de ataque, 3800 de defensa, pide 3 Blue Eyes White Dragon y no tiene efecto. Ha sido usado como un monstruo gigantesco para ciertos efectos o para poner en campo y solo resolver el juego por batalla. Hay muchas mejores opciones de monstruos para invocar por fusión con los mismos o incluso menos materiales, pero debido a ser necesario para algunas cartas y por efectos que todavía no hemos revisado, es que este se ha estado viendo de forma muy consistente a una copia. Un poco más adelante quedará esto más claro. El Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon pide el mismo material que el Ultimate recién explicado. El oponente no puede seleccionar o destruirlo con efectos de cartas, una vez por turno permite seleccionar una carta que el oponente controla para destruirla, y si usamos un monstruo cuyo nombre original era el Blue Eyes Alternative White Dragon, podemos seleccionar hasta 3 cartas en su lugar, pero no puede atacar el turno que se activó este efecto. Esta es una mejora directa, y la posibilidad de tener hasta más potencia usando cartas que eran mucho más populares en otro momento. Como muchas cartas es mucho más potente y fácil de usarse ahora mismo, pero tenemos otras opciones que vale la pena evaluar
si es que no valen más la pena que esta carta recién explicada. El Neo Blue Eyes Ultimate Dragon también pide los mismos materiales y comparte las características. Al final del Damage Step, si esta carta es la única carta boca arriba que controlamos y atacó invocado por fusión, enviamos un monstruo Blue Eyes de fusión desde nuestro extra deck al cementerio para hacer un segundo ataque de forma consecutiva, y esto se puede usar hasta 2 veces por turno. Pensado como una forma de poder terminar los juegos rápidamente por fuerza bruta e incluso en el proceso poniendo recursos útiles en cementerio. Esto es relevante por su segundo efecto, ya que durante el turno de cualquier jugador, si una carta o efecto selecciona uno o varios monstruos Blue Eyes que controlamos, permite removerla de cementerio para negar y destruir dicho efecto. La idea de la carta era poder comprometerse a batalla y terminar el juego. No obstante, las nuevas capacidades del deck le permiten no invocarse, pero sí acomodarse rápido en cementerio para obtener la protección. Y es un efecto tan poco usado y utilizado que es muchas veces ignorado o no conocido por muchos, pero la protección es fantástica por decirlo menos. Esta comparte muchas características con lo dicho de Tyrant. Muchos jugadores orientan a su monstruo más potente sin considerar si podrían sacar más valor de otras cartas, y esta tiene muchas aplicaciones. La gran mayoría de jugadores no la lleva, pero de hacerlo una copia es suficiente. Hagan las pruebas de tener una copia para comprobar la potencia y protección que les puede llegar a entregar. El Dragon Master Knight pide como materiales al Black Luster Soldier y al Blue Eyes Ultimate Dragon, entregando increíbles 5000 puntos de ataque y defensa, y gana 500 puntos de ataque por cada carta dragón que controlamos menos esta. Este solamente es un monstruo gigantesco que corona ciertos puntos de la historia de Yu-Gi-Oh!, aunque técnicamente esta fue la que inspiró la carta más potente de fusión y muchos objetivos de muchos jugadores que tenemos hoy en día. Este es el Dragon Master Magia, con 5000 puntos de ataque y 4000 de defensa. Pide como materiales al Blue Eyes Ultimate Dragon o 3 monstruos Blue Eyes, así como un monstruo de Ritual Chaos o Black Luster Soldier. Esta es la razón por la cual se llevarían ciertas piezas que se podrían considerar un tanto incómodas, como un Ritual Chaos que mencionamos antes o el mismísimo Ultimate Dragon, y es por su alcance, ya que cuando el oponente activa una carta o efecto podemos negar y destruir esa carta, y podemos hacer esto una vez por turno por cada tipo de carta, es decir, para monstruo, magia y trampa, así que técnicamente nos daría hasta 3 interacciones. También el tema no tiene acceso a negaciones, quitando al recién explicado Neo, y es a través de ciertas consideraciones, así que este sí da muchos puntos que el deck no tiene y que puede hacerle vulnerable. Lo otro es que si esta carta boca arriba en control de su dueño deja el campo por carta del oponente, invocamos de forma especial un monstruo Blue Eyes o de Ritual Chaos o Black Luster Soldier desde nuestro extra deck o cementerio, permitiendo idóneamente sustituirse. Dragon Master Maya ha hecho mucho ruido desde su aparición, primero por su increíble potencial y luego por el precio de la carta. Es interesante su uso en el respecto de que el deck puede ponerlo en campo sin muchos problemas y hasta de forma consistente gracias a ciertos efectos propios o de complemento. Pero no es una carta que defina los juegos o no es una carta que incremente de forma dramática el nivel de poder. Es a todas luces una carta opcional. La gran mayoría de listas lo han llevado a una copia y esto de hecho justifica el uso de otras cartas como de Chaos Max, el Ultimate Dragon y otras. Pero si no lo llevan, sea por elección o por una cuestión económica, sí estarían perdiendo un efecto crucial, pero al mismo tiempo estarían ganando espacios en main y extra deck. Y también hay muchos puntos y juegos donde sin este terminarán obteniendo las mismas victorias en algunas ocasiones más. Muchos lo han llevado, pero de nuevo es muy fácil de llevar esta carta en un simulador digital. Afortunadamente es sin duda solamente una carta opcional. Eso cubre todas las fusiones. Para los sincros primero tenemos uno que técnicamente no es temático, puesto que no tiene nombres ni sinergias directas, pero que cubre ciertas opciones del deck. Este es el Azure Eyes Silver Dragon. Es un sincro de nivel 9 que pide como materiales un tuner y uno o varios monstruos normales. Y considerando el Blue Eyes White Dragon y que todo el abanico de niveles 1 del deck son tuners, pueden invocar este de forma muy sencilla. En invocación especial y hasta el final del siguiente turno, ningún jugador puede seleccionar monstruos de tipo dragón que controlamos con efectos de cartas y no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Esta es una protección que se puede ver menor, pero de hecho le ayuda a ser bastante resistente contra la mayoría de efectos del oponente. Incluso veremos cómo ciertos efectos nuestros también se pueden mitigar gracias a esto. Una vez por turno, durante nuestra standby phase, podemos seleccionar un monstruo normal en nuestro cementerio para invocarlo de forma especial. Esto es una vez por copia, así que de tener múltiples, lo que podemos poner en campo se hace mucho más amenazante. Y este también fue diseñado en mente para poder usarse con el explicado Dragon Spirit of White, que en mano cementerio es tratado como un monstruo normal, e incluso por el punto en que este activa, serviría para meternos contra las magias y trampas del oponente lo antes posible. Azure Eyes sigue siendo una carta muy buena e incluso la pseudoinmunidad que da sigue siendo bastante potente, pero recientemente un tanto ignorada. La mayoría de jugadores no la lleva,
mucho más por espacio en el extra deck y también porque si no eligen llevar a su mejor complemento siendo el Dragon Spirit of White, este solamente puede poner al Blue Eyes original en circulación, lo que si bien no es algo menor, tenemos muchos otros efectos que ya se encargan de esto. El Blue Eyes Spirit Dragon también es un sincro de nivel 9 que pide un tuner y uno o varios no tuners Blue Eyes. Ningún jugador puede invocar de forma especial 2 o más monstruos al mismo tiempo. Este efecto es porque fue entregado en el punto en que la invocación de péndulo estaba en su cenit y esto era una forma de contrarrestarlo directamente. Ahora mismo puede frenar ciertos efectos o todavía la misma mecánica, pero sí ha caído un tanto en desuso. Una vez por turno, cuando una carta o efecto se activa en cementerio y como efecto rápido, podemos negar la activación. Este es un efecto muy interesante en el respecto de que es una interacción muy útil y directa, pero veremos cómo tenemos un efecto propio que puede afectarnos mucho y esta carta puede detenerlo fácilmente. Como efecto rápido permite tributarla si es que fue invocada por sincro para poder invocar de forma especial un monstruo dragón sincro de luz desde el extra deck en modo de defensa, menos otra copia de este mismo, pero lo destruimos en la fase final de este turno. Este es de hecho el efecto con más flexibilidad y alcance del deck. El abanico de opciones de lo que podemos invocar con este no solo permite acceder a su nuevo monstruo jefe o el incluso recién explicado Azur-Rise, también otras cartas de otros temas y por extensión efectos. Y si bien están condicionados a ser destruidos al final del turno, tenemos más opciones para poderlos proteger, y ninguno de sus efectos es una vez por turno, sino por copia, así que de tener más copias de este, la capacidad de combo que obtendremos es no menos que espectacular. El Blue Eyes Spirit Dragon ya era una carta esencial para su juego, pero el soporte y opciones lo hacen ahora extraordinario. Por lo mismo, se debe llevar entre 2 y 3 copias, es una locura los combos y opciones que abre, sea por sus propios efectos o por lo que nos puede ayudar a invocar. El último monstruo de sincro es su nuevo objetivo, este es el Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon, de nivel 12, 3500 de ataque y 4000 de defensa, pide 2 o más tuners y un Blue Eyes no tuner. Esto es lo que acaba explicando la existencia y efectos del nuevo Kaiser. Por cómo modifica los niveles es lo que facilita invocarlo, aunque por sus características naturales se puede invocar gracias al efecto del recién explicado Spirit Dragon. El oponente no puede remover cartas desde nuestro cementerio. Esta es una protección interesante. Esto puede ser tanto por efectos o diseño de la carta, como puede ser jugar contra algunas cartas populares como Called by the Grave o los Bestial, que por el atributo le hacen mucho daño, o solamente como un complemento de cómo funciona el espíritu original. No quita que es un buen efecto, y siendo continuo, en el punto en que aparece en campo, ya vamos a tener esta protección. Cuando una carta o efecto es activado en campo podemos negar la activación, y si lo hacemos esta carta gana 1000 puntos de ataque hasta el final de este turno, poniéndolo en unos increíbles 4500 si es que el oponente llega a interactuar. Por último, si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta, permite invocar de forma especial un monstruo dragón de luz desde el cementerio menos otra copia de este, y esto está pensado justo por la condición del espíritu original. La idea sería que no importa qué, podamos siempre tener uno o varios recursos en circulación. Incluso recordando otros efectos que ya explicamos, esto daría para regresar al Blue Eyes original, que al invocarla dispararía el efecto de Maiden y esto provocaría una nueva jugada de sincro de nivel 9, repitiendo todo el proceso. Ultimate Spirit es una carta peculiar, hay muchos juegos en los cuales en solitario puede darnos las victorias. Es muy difícil de lidiar con este, da una negación, flota, condiciona, hace mucho, pero también habrá otros juegos en los cuales no va a ser suficiente o crucial contra el oponente, y todo lo que acaba entrando en medio. Es por lo mismo una carta muy necesaria. Se la ha visto entre 1 y 2 copias. La variación es por si hay otros monstruos que quieren invocar con el espíritu original o incluso invocándola de forma correcta. El deck cuenta con su primer monstruo de Xyz, similar a la Azur-Rise, no tiene el nombre Blue Eyes, pero se nota el diseño y la intención del mismo. Este es el Indigo Eyes Silver Dragon, rango 8 con 4000 puntos de ataque que se hace con 2 monstruos dragón de nivel 8. No puede atacar directamente a menos que tenga un monstruo normal como material. En invocación de Xyz negamos los efectos de todas las cartas que el oponente controla actualmente. Este es un Dark Ruler No More para todo el campo del rival y es permanente, haciéndola una gran arma para ir segundo y simplificar el campo o solo preocuparse por cartas boca abajo y elementos en mano y cementerio. Por último, permite desacoplar un material de esta carta para seleccionar un monstruo normal en cementerio o removidas para invocarlo de forma especial y que gane 1000 puntos de ataque de forma permanente. Tanto su condición para atacar y lo que invoca da gran soporte para Blue Eyes. Esta es la opción para ir segundo, sea como la primera carta o como una forma de provocar, es increíble en lo que puede dar. Muchos no lo acaban llevando porque se orientan a otros objetivos o incluso armar campos, pero no le quita lo increíble que es como herramienta. Una copia es más que suficiente. Por último tenemos al Spirit with Eyes of Blue, monstruo de Link 1 de tipo dragón que pide como material un monstruo dragón o spellcaster de nivel 4 inferior. Así que todo lo explicado de estos niveles quitando al Kaibaman puede ponerlo en circulación.
Como efecto continuo, no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos de tipo dragón, lo que apenas haría diferencia para nuestro juego, pero sí puede llegar a chocar contra algunos efectos o complementos como The Maiden. Pero, una vez que este desaparece de campo, ya se puede jugar con lo que sea. En invocación de Link podemos tomar un Mausoleum of Wight desde el deck para añadirlo a la mano o tirarlo al cementerio. Esto es importante ya que tenemos buen valor de la carta en cualquier lugar, lo que nos da la elección de cómo usarlo mejor. Lo otro es que permite tributarlo como costo para invocar un monstruo Blue Eyes desde mano a cementerio, pero si invocamos un monstruo de efecto desde el cementerio no puede atacar y tiene sus efectos negados. Esta restricción tiene sentido para evitar poner monstruos un tanto más potentes en cementerio y luego aprovecharlos con este. No obstante, este efecto está muy orientado a que no importa que podamos poner al Blue Eyes White Dragon original en circulación o alguna de sus variantes. Spirit es increíble, todos los Link 1 del juego tienen mucha más potencia de la que deberían y este no es la excepción. Incluso por cómo ha evolucionado el juego, provoca que los efectos de interacción del rival deban usarse en puntos más inteligentes y críticos, ya que dependiendo de los complementos, mucho se puede usar para poder invocar este monstruo y complementar su uso. Se ha visto entre 1 y 2 copias, no es la carta esencial o que decida juegos como el Blue Eyes original o la nueva versión de Maiden, pero sí ayuda a que siempre podamos tener acceso a idóneamente el Blue Eyes original. Para las magias normales, primero tenemos la Bingo Machine Go. Revelamos 3 cartas desde el deck, el oponente elige una de forma aleatoria para añadir a nuestra mano y el restante se regresa al deck. Lo elegido debe obedecer 2 criterios, esto es, ser un monstruo Blue Eyes y o una magia o trampa que menciona al Blue Eyes White Dragon o al Blue Eyes Ultimate Dragon. Bingo Machine Go siempre ha estado en discusión y en el ojo del huracán por el elemento de azar. Si bien la parte del azar de esta carta se puede resolver tomando 3 copias de la misma carta, esto genera algunos problemas, como el hecho de que ciertas cartas no queremos llevarlo a 3 copias por cuestiones de eficiencia y va a ser un elemento de azar cuando esto llegue a suceder. También del otro lado acaba provocando que si bien sí se acaba realizando una búsqueda, muchas veces no acaba siendo lo que necesitamos. Gracias al nuevo soporte hay más y mejores cartas que pueden justificar el uso de esta, pero también si no tenemos los complementos o las cartas correctas, se puede sentir incluso como un elemento de azar no diferente a solamente robar una carta. Este problema se nota mucho en sus números, jugadores que la llevan a 2 o 3 copias para tener más búsquedas o asegurarse esta, y otros que no la llevan por justo el elemento de azar. El nuevo soporte le da mucho mejor rostro, pero en definitiva no está allí todavía para hacer una carta que no divida opinión entre los jugadores. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Burst Stream of Destruction: si controlamos al Blue Eyes White Dragon, destruimos todos los monstruos que el oponente controla, pero Blue Eyes White Dragon que controlamos no puede atacar el turno que activamos esta carta. Stream of Destruction es muy peculiar en lo que da. Remoción masiva del campo rival es un buen efecto no importa qué, incluso la carta ha mejorado mucho desde que hay formas consistentes de poner el monstruo requerido en campo o con monstruos que ganan su nombre, pero al mismo tiempo el deck se caracteriza por tener cuerpos gigantescos que nunca les ha importado enfrentarse a campos establecidos. Incluso chocan al respecto de no poder atacar con los monstruos principales del deck. Por ello muchos no lo llevan, pero como una buena forma de provocar rápido al oponente y poder buscar con algunas cartas como Bingo Machine Go y otras opciones que veremos, es que pueden llegar a llevar una copia. Neutron Blast: seleccionamos un Blue Eyes Ultimate Dragon invocado por fusión en nuestro control para que ataque una segunda y tercera ocasión y hace que el rival no pueda activar ni cartas y efectos hasta el final del Damage Step. Carta bien intencionada para convertir al Ultimate Dragon en el arma definitiva. El problema es que esta jamás fue entregada con complementos para invocarlo de forma consistente y poder justificar su uso, por ello nunca se usó. Roar of the Blue Eyed Dragons es del nuevo soporte. Invocamos de forma especial un monstruo Blue Eyes desde nuestro deck cementerio o removidas en modo de defensa, pero solo podemos invocar al Blue Eyes White Dragon si es que no lo controlamos ya. Y no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de tipo dragón. Esta es una de las razones por las cuales ahora el acceso al monstruo principal está garantizado. Fuera de tenerlo en mano, siempre tendremos algo nuevo en campo, usualmente será el Blue Eyes temático, no solo por su condición, sino para poder acceder a otros efectos como The Maiden, y la restricción de extra deck rara vez o dependerá de complementos, es sobre si podría llegar a ser problemática o no. Su otro efecto es que podemos removerla de cementerio para invocar por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck, usando monstruos en mano y campo y usando al menos un monstruo Blue Eyes. Esto es lo que ha provocado que elementos como Abyss queden atrás. Lo que antes provocaba usar ciertos efectos y cartas como buscar polimerización y afines
sí podían llegar a dar cierto resultado. Ahora con una carta que incluso se puede buscar con muchos elementos que ya vimos y otros que nos hacen falta, o por simple primer efecto que es tan bueno, esto lo facilita demasiado. La única restricción a considerar es que solamente podemos usar un efecto por turno y solo una vez ese turno, pero no siempre querremos acceder a los efectos de fusión, o incluso hay otros efectos de fusión que nos permiten usar el primer efecto casi siempre y tener su segundo efecto como una segunda opción o para turnos posteriores. Parece increíble, pero aún con el primer efecto siendo tan bueno, no es una carta esencial. Esto es porque usualmente Link y complementos nos garantizan tener al Blue Eyes en circulación, pero habrá puntos y combos donde será bastante buena de usar. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes, pero hay muchas variaciones entre 1, 2 y 3 copias por muy buenas razones. Otra de las cartas nuevas es Wishes for Eyes of Blue. Descartamos una carta como costo para añadir un monstruo de nivel 1 Light Tuner y una magia o trampa que menciona el Blue Eyes White Dragon del deck a la mano, excepto otra copia de esta misma. Esta es una doble búsqueda de básicamente todo lo que necesitamos y queremos. Ya explicamos el uso y alcance de los monstruos Tuner de nivel 1 y hemos visto ya cartas increíbles que mencionan al Blue Eyes como Roar recién explicada, y habrá otras opciones. Lo otro es que podemos removerla de cementerio como costo para seleccionar un Blue Eyes White Dragon que controlamos para equiparle un Blue Eyes desde el extra deck como un equipo que da 400 puntos de ataque. Y este es el efecto que se usa para poder sacar las fusiones del extra deck de forma más rápida. Esto permite que piezas como el Ultimate, Neo Ultimate, la invocación de Tyrant o incluso del Master Maya no solo sea posible, sino que facilita ponerlas en cementerio para que las podamos aprovechar de mejor forma. Son solamente algunas aplicaciones que se crean o acortan gracias a la existencia de este efecto. Wishes es, junto con la nueva Maiden, las cartas más importantes del deck. Acomodan tanto que se nota mucho en qué punto podremos o no usar estos efectos o combos, y como no lo hemos dicho en un buen fragmento del video, esta también se utiliza a 3 copias no importa qué. Para las Quick Play primero tenemos a Majesty with Eyes of Blue, que enviamos un monstruo Blue Eyes desde nuestra mano deck al cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba en campo y que no pueda atacar mientras está boca arriba en el campo. Esta carta tenía como función principal acomodar un recurso en cementerio que, como ya vimos, muchas cartas piden tener al Blue Eyes en circulación para poder funcionar. El problema es que todo en esta carta es una contradicción. El efecto idóneamente sucedería en un monstruo del rival, pero para el tema de Blue Eyes temer a un monstruo es una mala broma. Usarlo en un recurso nuestro podría ser una forma de poner en circulación un recurso, pero llegados a esto se pueden utilizar mejores opciones como Foolish Burial o uno de los muchos efectos que ya vimos y que dan mucho más valor. Por ello tampoco se utiliza. Rage with Eyes of Blue, removemos esta carta y tantas cartas como sea posible entre mano, campo y cementerio, y si lo hacemos invocamos hasta 3 copias del Blue Eyes White Dragon desde el deck, pero no podemos invocar todo el turno que activamos esta carta excepto Blue Eyes White Dragon. Carta pensada para el spam de monstruos principales, podría dar resultado combinado con formas de limpiar el campo del oponente y solamente atacar con los 9000 virtuales en campo, pero es mucho mejor y más fácil hacer el juego que propone el deck que basarse en este objetivo. Por ello tampoco se utiliza. La última de estas es la Ultimate Fusion, que en la main phase invocamos por fusión un monstruo de fusión del extra deck que menciona el Blue Eyes White Dragon o al Blue Eyes Ultimate Dragon como material, al revolver los materiales desde mano, campo y o cementerio de vuelta al deck, y luego podemos destruir cartas boca arriba que el oponente controla igual a la cantidad de Blue Eyes White Dragon y de Blue Eyes Ultimate Dragon usados desde el campo. Esta carta tiene demasiada profundidad. Lo primero es que la destrucción no selecciona, por lo que puede ser una muy buena forma de meternos con cartas del rival y hasta provocar efectos. Lo siguiente es que este da un recurso que no habíamos visto antes, siendo el reciclaje, que aun cuando pueda ser menor, permitiría que muchas cartas estén siendo mucho más útiles. Puede ser incluso una forma de eludir selección, pero lo más importante de esto es que el usar cartas desde mano, campo, pero sobre todo cementerio, permite acceder a fusiones que de otra forma no podríamos o que pedirían demasiados recursos. Esto se hace muy claro especialmente por la existencia del Dragon Master Maya, lo que sería buscar uno de los rituales de caos e invocar al Blue Eyes Ultimate Dragon y luego utilizar un efecto de fusión para ponerlo en campo. Ahora podemos usar muchos efectos, algunos como de Kaiser, que cuando se va de campo al cementerio permite tirar otra carta del deck al cementerio, otros que ya hemos visto para poder estar añadiendo o tirando al monstruo de ritual, y luego el efecto de Wishes para poder estar equipando al Ultimate, ponerlo en cementerio y luego usarlos como material. Esto aplica para básicamente cualquier fusión que cumpla los criterios de la carta, pero es una demostración de lo que puede dar.
La gran problemática de esta es que solo se puede utilizar en la main phase, así que si no tenemos los elementos preparados o es otra fase, no se va a poder utilizar. Aún con esto ha dado increíbles resultados, incluso como un complemento para fusionar el turno del oponente o no depender de tantos otros efectos como The Roar, Abyss y afines. La mayoría de listas han llevado al menos una copia. Para las continuas primero tenemos Strange in Unity, que si invocamos por ritual o fusión usando el Blue Eyes White Dragon o al Dark Magician, permite seleccionar una carta en campo o cementerio del rival para poderlo remover. Esto con el nuevo soporte es mucho más potente y fácil, incluso de usar en el turno del rival. Lo otro es que podemos enviar esta carta boca arriba del campo al cementerio para seleccionar un monstruo normal de nivel 7 o superior en cementerio para añadirlo a la mano o regresarlo de vuelta al deck, teniendo sinergia con los dos temas. Strange in Unity no es una mala carta, pero ninguno de los dos temas lo necesita para poder avanzar en su juego o sentirse una carta opresiva. La otra es la Visions with Eyes of Blue, que en activación podemos revelar un Blue Eyes White Dragon en nuestra mano para poder invocar de forma especial un monstruo desde la mano, y, una vez por turno, permite seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos para regresar ese monstruo a nuestra mano y luego aplicamos un efecto basado en el nombre original. Si era el Blue Eyes White Dragon, invocamos de forma especial otro monstruo desde la mano, y si fue cualquier otro monstruo, invocamos un Blue Eyes White Dragon desde la mano. Vision tiene un buen efecto para mantener cierta presencia en campo, pero jamás fue un efecto que se pudiera aprovechar o explotar, por ello tampoco se lleva. Mausoleum of Weight es su campo y es la carta que se busca en la invocación de Spirit with Eyes of Blue. En nuestra main phase podemos invocar de forma normal un monstruo de atributo de luz Tuner nivel 1 de forma adicional a la invocación normal del turno. Esto es gigantesco considerando que los efectos de invocación normal de los monstruos with Eyes of Blue no son una vez por turno, así que efectos como The Sage pueden generar mucha más ventaja. Una vez por turno permite seleccionar un monstruo en nuestro control para enviar un monstruo normal desde nuestra mano deck al cementerio, y de hacerlo, el monstruo seleccionado gana 100 puntos de ataque y defensa por el nivel del monstruo enviado al cementerio. Esto es una forma interesante de ganar un poco de ataque y defensa, de provocar selección a nuestras cartas, pero sobre todo y mucho más útil para poder poner al Blue Eyes principal en circulación. Y considerando lo que mencionamos que está relacionada al monstruo de Link 1 y este se puede intercambiar por un Blue Eyes en mano o cementerio, todo se acomoda con esta dupla. Por último, se puede remover como costo de cementerio para añadir un Burst Stream of Destruction del deck a la mano, explicando de cómo entonces el Link nos da la flexibilidad de añadirlo a la mano o tirarla al cementerio para poder añadir la magia mencionada. Mausoleum of White de forma increíble se ha hecho ahora indispensable para el deck, pero comparte muchas de las lógicas de campos relacionados a monstruos de Link que los pueden buscar, como Balings de Salamangreat o Striker Dragon. Se lleva usualmente una copia por la máxima eficiencia. La última magia es un equipo, esta es la Beacon of White, que si no controlamos otra de esta o si tenemos 3 o más monstruos Blue Eyes en cementerio, seleccionamos uno de ellos, lo invocamos con efectos negados y le equipamos esta carta. Cuando la carta deja el campo, removemos el monstruo equipado, otros monstruos que controlamos no pueden atacar y el monstruo equipado puede atacar un número de veces igual al número de monstruos Blue Eyes en nuestro cementerio. Era una forma interesante de poder provocar mucho más daño, pero jamás tuvo uso real. Para las trampas, primero para las normales Destined Rivals, si controlamos al Dark Magician o al Blue Eyes White Dragon, negamos los efectos de todos los monstruos que el oponente controla hasta el final del turno. Es una forma de poder apagar un campo, usado más como una interrupción en el turno del oponente, que si bien llega a tener un potencial muy alto, es una trampa, es muy lenta y es difícil de usar y de aprovechar. Majesty with Dragons of White es de nuevo soporte que podemos mostrar hasta 3 Blue Eyes White Dragon en mano, campo y o cementerio para destruir esa misma cantidad de cartas que el oponente controla. Esto no selecciona, si bien es una trampa y por ende es lenta, por hacer el juego natural del deck tendremos una interacción adicional con el oponente. Lo otro es que podemos removerla de cementerio como costo para invocar por ritual un monstruo de ritual desde nuestra mano al tributar uno o varios Blue Eyes White Dragon en mano o campo que den igual a los niveles del monstruo que buscamos invocar. Este es el complemento de Roar, la magia permite fusionar y esta permite hacer invocación por ritual, lo que puede ayudar a justificar o llevar los rituales de caos. Majesty es una excelente adición al deck, muy necesaria de orientarse al uso de monstruos de ritual, pero que no es esencial de ninguna forma. Se puede llegar a ver una copia o no verse por completo. The Ultimate Creator of Destruction, seleccionamos un monstruo Blue Eyes que controlamos. Este turno, ese monstruo no es afectado por efectos de otras cartas excepto los propios. No puede ser destruido por batalla y cualquier monstruo que peleó con este se destruye al final del Damage Step, lo que puede ayudar a que nuestros monstruos sean más resistentes. También estando en campo, si invocamos al Blue Eyes White Dragon permite colocarla de vuelta pero se remueve cuando deje el campo. Ultimate Creator es útil para cuidar nuestros recursos, pero al mismo tiempo no hay nada que querramos cuidar o conservar lo suficiente como para poderla llevar, por ello tampoco se lleva. La última trampa es True Light, que mencionamos muy al inicio de esta sección con la nueva Maiden.
El oponente no puede seleccionar Blue Eyes White Dragon en nuestra zona de monstruos con efectos de cartas. Esta es una interacción menor pero que puede ser bastante útil para mejorar el asedio al campo del rival. Si esta carta boca arriba en la zona de magias y trampas es enviada al cementerio, destruimos todos los monstruos que controlamos. Esto fue lo que mencionamos con el efecto de Spirit para cancelar algo en cementerio. Al ser un efecto definitivo contra nosotros, esto podría ayudar a que el campo pueda permanecer, o incluso considerar usar algo como el Azure Rise o el efecto para flotar del Ultimate Spirit. También permite utilizar uno de dos efectos, esto es, invocar de forma especial al Blue Eyes White Dragon de mano cementerio o colocar una magia o trampa desde el deck que menciona específicamente al Blue Eyes White Dragon con un nombre diferente a las cartas que controlamos y tenemos en cementerio. Primero, por la parte de invocarlo al campo, esto le da la máxima sinergia con la nueva Maiden. Se puede utilizar a Maiden para enviarla desde mano o campo al cementerio para poder traer esta boca arriba, utilizar el efecto para poder invocar al Blue Eyes y esto dispararía el efecto de Maiden en cementerio para tener dos cuerpos en campo para cualquier jugada que vayamos a necesitar. Para la parte del efecto de la búsqueda, esto también convierte a la Maiden en ir por magias más indispensables. La mejor por mucho es Wishes, pero si ya usamos o tenemos esta, otros nombres como Roar, Ultimate y afines nos permitiría acceder a los mismos. También, no repetir nombres de campo cementerio explica de por qué muchas cartas se acaban removiendo, y es justamente para poder realizar todas estas búsquedas. True Light es excesivamente necesaria. La ventaja que nos puede dar cada turno, sea para sea para el turno en que se utiliza, el siguiente, el acomodo de recursos, cuerpos, es todo demasiado útil. Pero antes era una carta que era difícil de justificar llevar. Gracias a la nueva versión de Maiden se puede atraer desde el deck al cementerio, dando hasta un elemento de reciclaje. Esta siempre se lleva, usualmente una copia, pero muchos la consideran tan necesaria que podrían llegar a llevar dos. Por último tenemos tres monstruos que son Blue Eyes de nombre, pero que pertenecen a otros temas. Blue Eyes Toon Dragon pertenece al tema Toon, incluso hubo versiones que utilizaban esta junto con Toon Table of Contents y Trading para poder adelgazar y acelerar el deck. Usos y detalles de esta en el video al tema de Toon. Heart of the Blue Eyes es del tema de Millennium, y este también cuenta con su propio video de revisión. Y por último, el Malefic Blue Eyes White Dragon, que increíblemente funciona mucho mejor con todo el soporte, pero no es una carta que lo lleve al siguiente nivel, ni que se recomiende de estar llevando. Para el plan de juego queremos usar todo alrededor del nombre del Blue Eyes White Dragon para lograr la victoria. Con base de elementos útiles no importa qué, como los monstruos with Eyes of Blue, sus nuevas cartas como Roar, Wishes, Spirit with Eyes of Blue, la revitalización y uso de cartas viejas pero que ahora tienen más potencia como Ultimate Fusion, True Light, Blue Eyes Ultimate Dragon y con viejos amigos comprobados con su potencia como Sage with Eyes of Blue, Blue Eyes Spirit Dragon y más. Todo da para poder presentar campos y estadísticas tan altas que podamos sobrepasar cualquier resistencia que presenta el rival, sea por batalla, destruyendo sus recursos o hasta generando muchos más recursos de los que tiene y puede generar el oponente para generar la victoria. Para las ventajas, muchos efectos bastante potentes no son una vez por turno. Si bien los mejores efectos están detrás de esta restricción, el hecho de que muchas cartas no lo sean le da mucha más potencia de la que podría parecer. Tiene acceso a una increíble cantidad de combos. Estos pueden hacerse y comenzar de muchas formas. Como un ejemplo, tenemos el uso de Wishes. Podemos usarla directamente. Wishes se puede buscar con True Light se puede buscar con Maiden se puede buscar con Sage. La misma Maiden se puede revivir con la presencia de Blue Eyes White Dragon. Wishes también se puede estar buscando con Bingo Machine Go, y esto solamente es para una carta, pero se puede lograr básicamente cualquier objetivo de múltiples formas, lo que también le hace consistente. También el deck puede jugar sobre interrupciones de forma muy cómoda. Si bien hay algunas interacciones que son definitivas, el deck puede jugar fácilmente sobre una o hasta dos interacciones y todavía lograr algo coherente y potente. En ciertos puntos pueden llegar a tener efectos múltiples que les ayudan a generar bloqueos de cadena. Esto no es tan común que suceda, pero sí le ayuda a que pueda proteger sus mejores efectos. El deck lo busca absolutamente todo. Quitando al Neo Kaiser, todas las cartas del arquetipo las podemos añadir a la mano con uno o varios efectos. Incluso dependiendo del momento del juego en el que estemos, podemos acomodarlo de otra forma. Podemos invocarlo, tirándolo al cementerio, colocarlo y mucho más. El deck no cuenta con restricciones de consideración. Si bien sí nos ponemos relativamente rápido y fácil la restricción a invocar monstruos de tipo dragón desde el extra deck, teniendo en consideración la potencia y uso de estos, apenas si se siente que hará diferencia para la mayoría de juegos. El deck puede tener juegos tan rápidos, lentos, largos y fugaces como sea que lo necesite. Gracias a recursos como Maiden o True Light para regresar estos una y otra vez, le generan combos muy explosivos y también le permiten jugar a cualquier ritmo de juego sin mucho problema. Es muy obvio por sus estadísticas naturales, pero le generan una capacidad de resolver problemas y hasta terminar juegos por batalla de forma demasiado simple.
Puede ir primero o segundo sin muchos problemas. Yendo primero, buscará presentar un campo robusto o dejar interrupciones para el turno del rival, y si va segundo es donde todas las capacidades de destrucción y de beatdown del deck brillan. Es bastante peculiar, pero puede o no depender de la invocación normal. Si bien esta debemos de aprovecharla mucho más porque incluso tenemos la capacidad de hacer dos de estas, habrá muchos combos donde no la usaremos o necesitaremos, y de cualquier forma podremos hacer todo el combo. Tiene acceso a una versatilidad muy interesante. Mucho de esto depende de las cartas que elijan llevar en su deck, pero que en su propio tema, sus propias cartas tenga acceso a efectos tan diferentes es algo que le ayuda mucho. Quitando al Master Maya, y aun cuando no son negaciones universales, sí tiene acceso a ciertos efectos para poder detener las acciones del rival. Si bien esto no es definitivo de ninguna forma y todavía es muy vulnerable a muchas interacciones, sí lo ponen en mucha mejor posición que muchos otros temas. Sus combos van desde una carta y media y más, significando que mientras más cartas y recursos tengamos, tenemos la capacidad de juego no importa qué, y estos campos se harán más fuertes. Por lo mismo tiene una capacidad de top deck increíble, sea que tenemos otros recursos previamente como True Light que hará que básicamente cualquier carta se haga útil o necesaria, o porque muchas de sus cartas son increíbles en la potencia que dan como Roar, puede volver al juego fácilmente. Los juegos se pueden sostener y resolver a través de monstruos, magias y trampas en un sorprendente y sano equilibrio. Esto nos ayuda a que en ciertos juegos que no podamos usar o aprovechar alguna de estas, las otras entren en su auxilio. La potencia natural del deck es algo increíble, no solamente tiene acceso a efectos y combos increíbles, sino que también por sus estadísticas naturales estas jugadas se sienten todavía más definitivas, lo que le ayuda mucho. Al ser de tipo dragón puede llevar una cantidad absurda de complementos y también, siempre y cuando no se ponga la restricción ya dicha de dragones, puede usar básicamente lo que sea. Todo lo que ha pertenecido a este arquetipo quitando a Kaibaman, al White Dragon de Ritual, ha mejorado de forma increíble gracias al soporte del Structure Deck. Esta es una tarea muy difícil de lograr, pero esto lo hace de forma increíble, y si bien las nuevas y mejores cartas son un abismo de diferencia a las cartas anteriores, esto permite que cualquier jugador y en cualquier capacidad y contacto con este deck lo pueda usar, aprovechar y mejorar. Y por último, y sumado al punto anterior, ya que todas las cartas ahora son más útiles y más accesibles, esto lo hace un deck más complejo con muchas más opciones. Lo mencionamos en muchos puntos, cartas como el Dragon Spirit of White, Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, Jet y afines son cartas que no se están volteando a ver mucho, pero que pueden corregir muchos de los problemas que tienen las nuevas construcciones. Así que el poder tener una lista con suficiente versatilidad, potencia y más, le hacen una estrategia que es un desafío el dominar por completo. Para las desventajas, debido al uso tan concentrado en sus nuevas y mejores opciones, estas si bien son mucho más eficientes y potentes, también le generan nuevos problemas. Estos se concentran en tres graves puntos. El primero es que el deck no tiene formas de meterse contra magias y trampas del oponente, a menos que tengamos algo como Ultimate Spirit y sea un efecto en campo, o Spirit y un efecto de cementerio, es algo que va a estar entrando de lleno y va a hacer mucho daño. Lo siguiente es que el deck se hizo excesivamente dependiente al uso del extra deck. Esto es una novedad considerando que el extra deck siempre nos ha ayudado mucho a poder tener ciertos efectos, pero incluso por las características de la carta principal, este era muy útil, mas no esencial, pero ahora sí lo es, y si no podemos usarlo, el deck deja mucho que desear. Por último, también somos absolutamente dependientes del cementerio. Si no podemos usarlo o generarlo, estaremos perdiendo demasiados planes de juego. En algunas ocasiones no se perderá mucho, pero en otros y sobre todo dependiendo construcción, jugadas que se consideran esenciales se van a perder. Aun cuando el soporte mejoró y unificó básicamente todo lo que tenía el deck, todavía hay dos lagunas importantes. Lo primero es la selección a sus propias cartas para que Maiden pueda resolver mejor. Esto técnicamente se logra con Sage o Mausoleum, pero habrá juegos en donde no podamos tener acceso a estas. Lo otro es que ciertas cartas tuvieron como característica activar en destrucción y todavía no tenemos algo para provocarlo o controlarlo. También se generó una nueva debilidad y es una que comparte de hecho con el otro tema, que es el Dark Magician. Por muy útil que sea True Light, no deja de tener un efecto que nos hace daño a nuestro propio juego. Jugadores que no sepan conllevar esto u oponentes con conocimiento de esta se van a concentrar en quitar esta carta del campo para hacernos mucho daño. Otra debilidad es que necesitamos remover para activar sobre todo complementos, y si no podemos hacer esto perderemos efectos importantes. También es dependiente a la invocación normal. Si bien sí hay muchos juegos donde podremos desarrollar el juego sin esta, habrá una muy buena cantidad de estos que debemos de usarla para poder lograr los objetivos, así que habrá muchos juegos donde el oponente se concentre en no permitir o castigar esta y serán turnos que tendremos que pasar muy rápido.
Una nueva problemática es que sus nuevas cartas, especialmente de magias y trampas, son tan potentes y útiles que se hace dependiente a las mismas. Es un abismo de diferencia a juegos en donde podamos activar y resolver efectos de Wishes, Roar y True Light, y juegos en donde no podamos hacer esto. Se van a sentir como versiones muy desactualizadas y sobre todo por estar renunciando a otras opciones que el deck retrocedió demasiado. También la estrategia tiene puntos de ahogo críticos y muy claros. Los usuales son Sage, Wishes, Maiden y True Light. Ni siquiera hay que jugar mucho contra el tema para darse cuenta que estas son las mejores opciones y las que hay que frenar. El deck no cuenta con reciclaje real, lo más cercano a esto es el efecto de recuperación de True Light, Maiden y de Ultimate Fusion, pero sin contar estos, básicamente cualquier carta usada y que cae al cementerio es una carta perdida. Algunos efectos importantes son dependientes de fases, así que decks que puedan jugar fuera de estas o que tengan efectos rápidos le van a dar muchos problemas al deck. Inmunidades le hacen bastante daño al deck. Si bien tenemos buenas opciones para llevarnos los problemas por batalla, si esta es de hecho una de las inmunidades, el deck va a tener que usar efectos ajenos para resolver esto. Efectos que modifican tipos en campo y o cementerio quitan acceso a ciertas jugadas. El deck necesita monstruos, spellcaster y dragones esencialmente. Fuera de la fase de batalla y en algunos turnos que podamos acceder a la Burst Stream of Destruction y la condición para activarla, el deck no puede solucionar problemas rápido o dependerá de cartas y efectos ajenos para esto. También por el uso natural de las cartas se puede trabar, solo considerando que los Blue Eyes son cartas inútiles en mano o a menos que se acompañen con algo como Roar, esto se puede extender a muchas otras cartas. También el deck no cuenta con ninguna clase de inmunidad o protección, fuera de cartas específicas como de Jet o de True Light, pero solo para los Blue Eyes originales, casi todo lo que hay en el juego son efectos que le hacen daño al deck. Por la capacidad de buscar y acomodar todo, le da mucha información al oponente. Será muy difícil que tengamos algún efecto que no conozca y esto se basará en cartas que robamos y desconoce o interacciones con el deck. Y por último, la exigencia de juego es tan alta que se siente que hay pocas cartas que lo pueden sostener, lo que es increíble considerando que este incluso fue campeón mundial y muchas de las cartas de ese tiempo ya no se usan. También sumado a esto, recibió soporte hace 2 años y muchas de esas cartas son inútiles o fuertemente opcionales. Esto junto con la idea de sostener un monstruo tan icónico pero también tan inútil es lo que le provoca tantos problemas y también que va a perder demasiados juegos solo por virtud de esto. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Primero para los arquetipos, para los motores. Un motor que tiene mucha sinergia precisamente por los niveles es el motor Horus. Son monstruos de nivel 8 que se pueden poner fácilmente en campo, antes de que nos pongamos restricciones importantes y esto nos ayudaría a muchos propósitos, ya poder poner monstruos de rango 8 diferentes para podernos ayudar con ciertos objetivos, como podría ser el Coach King Giant Trainer para poder robar más cartas, el número 90 para poder tener negación de monstruo, el número 38 para poder tener negación de magias o simplemente para poder estar utilizando estos mismos para las capacidades de beatdown. Es un motor bastante útil, bastante genérico y que nos puede estar ayudando bastante. Este motor cuenta con su propio video de análisis. Cartas que todavía no tenemos en TCG y que no sabemos cuándo nos van a llegar, pero que deberían de tener muy buena sinergia son las cartas Tachyon. A través de poder utilizar el mismo motor de Horus o las cartas Tachyon, la idea sería poder invocar al número 107, el mismo Tachyon Dragon, para poder habilitar el uso de la Tachyon Transmigration. Este es una counter que se puede activar desde la mano para poder negar lo que sea, regresarla de vuelta al deck y el único requerimiento es estar teniendo al número 107. Este incluso es un monstruo genérico, por lo cual si llegan a tener este monstruo y la combinación de la counter, pueden acceder a todo este potencial. El tema de Tachyon cuenta con su propio video de análisis. Un pequeño motor que consiste entre el Red Eyes Black Full Metal Dragon y el Max Metal Morph podría servir bastante bien. La idea sería poder utilizar el Max para poder tributar un monstruo dragón cualquiera para poder invocar al Full Metal Dragon. Este nos daría una negación. Esto acaba siendo mucho más rápido y mucho más práctico que el estar utilizando otras cartas, incluso sobre el Dragon Master Magia. Incluso el mismo tema ha recibido recientes cartas de soporte que le pueden estar ayudando mucho más. Metal Morph como tal cuenta con su propio video de análisis. Un motor que tiene mucha flexibilidad son los Bestial y esto puede ser por múltiples capacidades. Lo primero es que son monstruos de tipo dragón, por lo cual nos podrían estar poniendo múltiples cuerpos en campo para podernos ayudar en la invocación de ciertos monstruos, como lo podría ser el Hieratic Seal of the Heavenly Spheres. Los mismos Bestial pueden estar sosteniendo muchos juegos o pueden tener sinergia en el tipo dragón, así que pueden servirnos bastante. También el motor Bestial cuenta con su propio video. Un arquetipo que se siente bastante extraño pero que conforme se empieza a utilizar y a explorar tiene mucho potencial es Buster Blader. Si bien técnicamente Buster Blader fue diseñado para poder detener y contrarrestar cualquier estrategia de tipo dragón, Blue Eyes como tal tiene muchas sinergias con el tema, como el hecho de poder utilizar monstruos de nivel 1 de atributo de luz y que son tuners. Estos se pueden buscar a través de ciertas cartas como Sage with Eyes of Blue y
Considerando la flexibilidad de ciertos elementos como de sus fusiones, sus links y de cómo funcionan sus cartas de trampa, podría ser bastante interesante el poder estar accediendo a estas jugadas, por lo cual vale la pena el estarlas explorando. Para cartas en solitario, para algunos otros conjuntos de cartas, primero, considerando que el tema es de atributo de luz, podemos utilizar cartas de tipo caos para poder estar favoreciendo esto. Puede ser desde ciertas cartas como los pequeños dragones de caos para poder estar poniendo cuerpos rápidamente en campo, para poder hacer invocaciones de Link, podría ser del Striker Dragon o del ya mencionado Hieratic Seal of the Heavenly Spheres, o poder estar buscando ciertas piezas que tengan mucha más potencia, como el Chaos Dragon Levianir, que si solamente removemos monstruos de luz permite extendernos en algunas jugadas, o dependiendo de la combinación de atributos, poder acceder a ciertos efectos potentes. También nos podrían dar ciertas búsquedas, reciclaje, por lo que vale la pena probarlos. Cartas que han sido lanzadas en tiempos recientes, tenemos a las piezas del Light and Darkness Dragon, a través del Light End Sublimation y del Dark End Evaporation. Sean cartas en solitario para poder utilizarlos con algunos complementos como los mismos Bestial, o para poder acceder a interesantes planes de juego como Light and Darkness Dragon Lord, podrían ser cartas interesantes a evaluar, específicamente la Dragon's Light and Darkness, para podernos dar una negación que le hace mucha falta al deck. También habíamos mencionado que el Dragon Maya Master o algunas cartas tienen flexibilidades para poder utilizar monstruos de ritual, y hay algunas opciones que son muy interesantes. La primera es el Magician of Black Chaos Max, que si es invocada de forma especial permite tributar un monstruo para que el oponente no pueda activar efectos de monstruos este turno. La idea sería poder utilizar el efecto de Majesty, nuestra trampa en cementerio, para poder tributar un Blue Eyes que es de nivel 8 para poder poner este, y obtendríamos este efecto tan potente para podernos incluso saltar el turno del oponente dependiendo de cuándo es que se esté utilizando. Otra carta interesante es el Black Luster Soldier Legendary Swordsman, que cuando ataca y fue invocado por ritual utilizando un monstruo de vainilla y destruimos un monstruo del oponente, revolvemos todas las cartas que el oponente controla de vuelta al deck. Considerando que el Blue Eyes y este mismo monstruo son de nivel 8, son muy fáciles de poder estar poniendo en circulación, y si bien va a ser bastante difícil que este plan de juego se pueda llegar a resolver, se pueda llegar a realizar, la potencia detrás de esto acaba siendo tan alta que el oponente está obligado a responder a esta jugada, de lo contrario acabaría perdiendo demasiados recursos. Incluso este mismo monstruo se puede acabar buscando con el Gateway to Chaos. Otra carta bastante interesante es el uso de Illusion of Chaos. Esta en realidad da soporte directo a Dark Magician. No obstante, la podemos utilizar para poder buscar Magician Souls, para luego activar el efecto de esta en mano, enviar al mismo Illusion of Chaos al cementerio e invocarlo de forma especial. Y hay múltiples puntos de sinergia. Lo primero es que nuestro monstruo de Link 1 es un monstruo genérico que pide un monstruo Spellcaster o dragón de nivel 4 o inferior, y Magician Souls cubre con esto. También hay ciertas cartas que vamos a tener repetidas, que una vez que utilicemos en campo vamos a querer que dejen este mismo, utilizar efectos desde cementerio o simplemente deshacernos de algunas copias, y Magician Souls nos podría estar ayudando para poder obtener más velocidad y aprovechar estas. Pero no solo esto, precisamente por el requerimiento de Magician Souls podemos enviar al Illusion of Chaos, y Dragon Master Maya se invoca utilizando un monstruo de ritual Caos, y esto pondría uno de esos nombres en cementerio para poderlo invocar. Así que a pesar de que podría ser un motor muy pequeño de solamente una copia de cada uno de estos, podría ser bastante el potencial que nos puede entregar. Otra carta en solitario y que forma parte también de un motor más grande es Bestial Magnum Hood. La capacidad de poder buscar cualquier monstruo de tipo dragón al final del turno, funcionar como una hand trap y tener un cuerpo gigantesco le podría ayudar bastante al tema. Una carta que está pensada absolutamente para este tema, aunque no tiene el nombre como tal, es el Dragolifia Kunsight, que si está en mano permite enviar un monstruo de vainilla de nivel 7 o superior de mano deck al cementerio para invocarlo de forma especial, y también se permite remover de cementerio para seleccionar un monstruo de vainilla en cementerio e invocarlo de forma especial. Solo se puede activar un efecto por turno, pero esto nos ayudaría a tener otro cuerpo de nivel 8, nos acomodaría el Blue Eyes, nos reviviría el Blue Eyes, así que todo en esta tiene sinergia. Y por último, Hand Traps para poder estar complementando el uso de la estrategia para poder detener al oponente. Mención honorífica a Effect Veiler, que como es un monstruo de atributo de luz de nivel 1 Tuner, se puede acabar buscando con el Sage With Eyes of Blue, así que incluso esta carta se siente natural y una que de hecho tienen que estar llevando. Para cartas de magia necesitamos odio, magias y trampas, ya que el deck tiene muchos problemas con esto, así que cartas como Lightning Storm, Harpy's Feather Duster o cualquier carta que se le parezca es una que vale la pena estar considerando. También el deck es bastante potente para poder estar destrozando cualquier campo, pero tiene ciertos problemas cuando está yendo segundo, así que algunas cartas de poder para podernos ayudar con esto no están nada mal. Cartas como Dark Ruler No More, Triple Tactic Talents o la misma Triple Tactic Trust, que sea que estamos buscando una de las cartas normales ya mencionadas o que mucho del tema, sean magias o trampas, son normales,
cartas, esto nos permite estarlas buscando. One for One para tener más piezas para poder ver la Maiden of White, cartas para jugar sobre interrupciones como Cross of Designator o Called by the Grave, cartas para poder ver más recursos, sea excavar más profundo o simplemente tener muchos más como Pot of Prosperity, Pot of Extravagance o Pot of Desires. Por la parte de Extravagance y Prosperity va a depender de qué tanto se acaben enfocando al extra deck, qué tantas copias acaben llevando de este, y por la parte de Pot of Desires acaba siendo una excelente opción si la utilizamos al final del combo, punto en el cual idóneamente ya sacamos del deck las piezas más importantes, y como básicamente todo lo podemos llevar a 2-3 copias, va a ser muy difícil que podamos remover todo o que nos quedemos sin ciertos planes de juego. Melody of Awakening Dragon para descartar una carta y añadir 2 dragones de 3000 puntos de ataque o más o 2500 puntos de defensa o menos. Esto básicamente nos buscaría todas las opciones de Blue Eyes, aunque está ha reducido mucho su uso precisamente porque es muy fácil de castigar o porque hay más formas de poder acomodar las cartas. War of Though para podernos añadir un monstruo de nivel 1, hay muchas formas de poder tener estos monstruos, sea por el efecto de la Maiden of White, por el efecto de Magician Souls, por las invocaciones dobles, esto serviría muy bien, y también tomaríamos daño si no hacemos invocación normal del monstruo buscado, pero con Mausoleum of White esto se puede acabar mitigando. Spirit Race Map para podernos añadir un monstruo con 0 de ataque, muchos de los monstruos with Eyes of Blue tienen esta estadística y permitiría estarlos buscando. Algunas cartas de campo como Dragon Ravine o Secret Village of the Spellcasters, los with Eyes of Blue son monstruos Spellcaster por lo cual nos van a ayudar con esto mismo. Dragon Ravine serviría para poder estar enviando ciertas piezas al cementerio y hay algunas opciones incluso de extra deck que nos pueden estar ayudando. Esto podría significar enviar ciertas cartas al cementerio para ayudarnos a ciertos planes de juego, como lo podría ser estar poniendo las copias del Maya Master para poderlo invocar o algunas otras piezas que necesitaremos, y dependiendo de qué tan dependientes sean de los campos, sea el propio o de los complementos, Terraforming también es una buena opción. Foolish Burial Goods y Foolish Burial para poder estar poniendo en cementerio lo que sea que vayamos a necesitar. Esto puede acortar caminos o incrementar la consistencia de poder ver ciertas cartas en cementerio para poderlas utilizar. Dragon Shrine también es una carta que tiene un muy buen uso, que permite enviar un monstruo dragón al cementerio y si enviamos un vainilla, luego enviamos otro monstruo dragón. Esto sería para enviar al Dragon Spirit of White o al Blue Eyes original y luego estar enviando otra pieza. Esto puede acomodar muchas cartas. Primate es un tema reciente que se enfoca mucho en monstruos de vainilla de nivel 5 y superior, y dependiendo de cuál sea la carta, es lo que vamos a poder estar obteniendo. Vamos a obtener búsquedas, negaciones, interacciones, así que vale mucho la pena estar revisando este tema. También, una de las cartas que vamos a ver más adelante, que es el Crimson Dragon, permite estar buscando Shrink or Rumble, que nos permitiría obtener una extensión que no está nada mal. También, considerando que tanto se orienten a la invocación del Ultimate Dragon, podríamos utilizar Fusion Reinforcement solamente para poderlo poner en circulación. Y como ya lo mencionamos en muchos puntos del video, básicamente cualquier otra carta que ha utilizado el tema en el pasado la puede todavía seguir utilizando con sus debidas consideraciones. Cartas clásicas para el tema como Trade-In, Ancient Rules, Cards of Consonance o Silver Scry para poder estar potenciando muchos de los planes de juego anteriores. Para cartas de trampa solamente tenemos Ghost and Match, ya que básicamente el tema es de monoatributos, salvo por algunas cartas muy específicas, y Skill Drain, considerando la potencia de muchas cartas como lo acabaría siendo True Light, podríamos orientarnos a un Beatdown para pasarle encima al oponente con solamente monstruos gigantescos de vainilla. Para el extra deck, idóneamente nos vamos a estar concentrando en invocaciones de sincro precisamente por cómo funciona la Maiden in White, el Blue Eyes White Dragon y algunos de los monstruos White Eyes of Blue. El primero es el Crimson Dragon. Este como tal se puede acabar invocando por sincro de forma natural, pero usualmente vamos a utilizar al Spirit Dragon para poder invocar este e idóneamente lo vamos a estar acompañando de otro monstruo. El otro monstruo con el cual lo queremos emparejar idóneamente es el Ultimate Spirit Dragon, y ya que este es un monstruo de nivel 12, entonces Crimson Dragon va a poder invocar algo de este mismo nivel y hay opciones bastante potentes. Tenemos al Cosmic Blazer Dragon, que es básicamente una negación de lo que sea con impresionantes 4000 puntos de ataque y defensa, el Stardust Cypher Divine Dragon, que incluso nos podría dar protección, así no tenemos que concentrarnos en el Azure Ice Dragon, el Red Supernova Dragon para poder remover todo lo que tiene el oponente, incluso considerando su efecto para poder incrementar su ataque por cada tuner, podría ser una opción bastante interesante. Si no acaba siendo esta opción a través del Crimson Dragon, pueden estar yendo por otras opciones directamente, como lo sería el Ancient Fairy Dragon. Este es un monstruo de luz, también se puede invocar con el Spirit Dragon para poder destruir campos, buscar otros, darnos extensión. Podríamos destruir nuestro Mausoleum of White para podernos estar buscando el Burst Stream of Destruction, y a través de podernos buscar otro campo podemos ir por otras opciones ya mencionadas como Dragon Ravine o la Secret Village of Spellcasters. Considerando que es un monstruo de nivel 7 de dragón y tenemos monstruos de nivel 1 tuners, podemos utilizar ambos para estar yendo por el Crystal Wing Synchro Dragon y obtener una negación. Y también, considerando algunas de las flexibilidades y algunas combinaciones de niveles, podemos estar yendo por algunos otros monstruos que nos darían más valor, como Bestial Dispater, que nos podría dar incluso una negación,
muchísimo reciclaje, Chaos Angel para meternos con las cartas del oponente o incluso algunas de las cartas Centurion que, dependiendo de cuál estemos invocando o cuál estemos utilizando, nos podría permitir acceder a dicho arquetipo. Para monstruos de Link ya mencionamos al Striker Dragon y al Hieratic Seal of the Heavenly Spheres precisamente por el tipo. Una carta que podemos añadir a esto es el Dragonite Knight, que esto serviría como otra opción para podernos estar buscando Dragon Ravine y poder enviar más piezas al cementerio. Si no fuera el caso, hay simplemente dos cartas de Link que vale mucho la pena rescatar. Primero es el Relinquished Anima. Tenemos muchos monstruos de nivel 1 por lo cual podemos utilizarlo para poder estar robando un recurso del oponente cuando no esté cuidando sus zonas y que lo podamos estar aprovechando de mejor forma. Y la otra sería el Split Knight. Es una carta demasiado potente como para no estarla considerando. A esto podemos estar añadiendo básicamente cualquier monstruo de Link genérico potente. Una opción interesante sería el Black Luster Soldier, Soldier of Chaos, no solamente por lo ya mencionado de las cartas Black Luster Soldier, sino que el efecto más potente de esta carta está detrás de utilizar un monstruo de nivel 7 o superior y básicamente todo lo que es alrededor de Blue Eyes permite estar consiguiendo este a su máximo poder. Por último, para monstruos de Xyz, por la forma en que funciona el deck tendríamos que estar yendo por monstruos de rango 1, 8 o 9. De rango 1 podría ser alguna opción interesante como el Kikinagashi Fucho para poder sobrevivir algunos turnos, sobre todo contra la estrategia de Tenpai no es una mala idea, o también para poder invocar a la Lililuz Assemble Nightingale para poder atacar directamente y eventualmente mejorar a Zeus. De los monstruos de rango 8 ya mencionamos muchos que tienen muy buena sinergia, muy buenos efectos. De rangos 9 no son muy recomendados considerando que estaríamos haciendo una inversión gigantesca de recursos de monstruos para poder estar yendo por estos monstruos de Xyz, pero vale la pena tener esta flexibilidad y algunos otros de complemento como el Superstar Slayer Typhoon para poder poner encima de cualquier monstruo para poder condicionar al oponente. Solo hay que mantener en mente que por las estadísticas naturales de nuestra estrategia este nos va a acabar afectando mucho más a nosotros que el oponente o el mismo Zeus sobre algún otro monstruo de Xyz para poder estar limpiando el campo. De nuevo, la estrategia de Blue Eyes está bastante contenida, puede funcionar muy bien en solitario, pero estos son algunos de los complementos que hemos visto en tiempos recientes. Solo tienen que mantener en mente cuál o cuáles son las cartas que nos ponen restricción, sea después de su uso o sea mientras están en campo, y básicamente todo lo demás lo pueden acabar utilizando en complemento de esta estrategia. Para notas y comentarios finales, uno de los temas más populares, si no es que el tema más popular del juego, por fin volvió a recibir soporte significativo. Esto es algo a resaltar considerando que precisamente por ser un tema de anime y de nuevo uno de los rostros, uno de los temas más populares que existen, continuamente se está recibiendo soporte, aunque hay ciertos malentendidos. Blue Eyes, a pesar de la edad de la carta, de la edad del juego, no tiene tantas cartas como se podría llegar a esperar, pero si acabamos comparándolo contra cuántas reimpresiones tiene no solamente la carta icónica, cartas alrededor, cuántos productos tienen el rostro de este mismo, por ello se siente que siempre se les está dando soporte, aunque esto no acaba siendo mentira, pero es muy diferente cuando se les está dando de forma continua una carta una vez al año que, si bien tiene sinergia y muchas veces tiene que estar compartiendo con algún otro tema como Black Luster Soldier, Chaos, Dark Magician, a cuando se les da un grupo de cartas bastante orientados a este para poder estar haciendo la gran diferencia, y es justamente lo que estamos viendo con la entrega del Structure Deck. Esto suma a algo que, si bien no es una regla, es algo que sucede mucho, que cada vez que tenemos un nuevo campeón mundial pasa mucho tiempo antes de que se le pueda estar dando soporte para que los jugadores puedan estar olvidando para que lo puedan estar dejando atrás. En 2016 Blue Eyes se acabó coronando como campeón mundial. Si bien esto se debió mucho al momento de juego, la suma de las listas y que básicamente se acabó arreglando el torneo para que esta carta tan icónica pudiera estarse llevando este título, no quita que después de esto no solamente la estrategia no recibió un golpe directo como lo solemos ver con muchos campeones mundiales, sino que el juego inmediatamente le pasó encima, así que la entrega de una lista incluso fue innecesaria porque este deck quedó muy atrás. Si esto acabamos sumando que siempre se están entregando nuevas cartas, nuevas estrategias, nuevos planes de juego, Blue Eyes quedó atrás demasiado rápido. Para 2017-2018 era una estrategia completamente inviable, y aún cuando tuvimos múltiples olas de soporte, en algunas ocasiones incluso significativo, nunca hizo diferencia como para que se pudiera considerar que todavía se podía llegar a utilizar. De nuevo, hasta que llegamos a la entrega del soporte del Structure Deck. Todo esto se acaba juntando con puntos impresionantes, como que en 2022 a través de Battle of Chaos, Blue Eyes recibió otra buena ola de soporte. Aquí acabó recibiendo cartas importantes y que vamos a continuar usando como Ultimate Fusion, Jet e incluso algunas piezas interesantes como Dictator of D. Pero
Justamente tomando este último como ejemplo, esta es una carta que ya no se tiene que estar utilizando. Esto se puede deber a muchos puntos, como que sale mucho de la línea de las cartas que estamos acostumbrados a utilizar o que iban a acabar recibiendo soporte a futuro, como lo serían los Witais o Blue, pero el hecho de que una carta de hace 2 años ahora se esté considerando como una carta obsoleta, no solamente habla del nivel de poder de las nuevas cartas, sino de la misma exigencia de juego y cómo ciertas cartas que en definitiva no se pueden estar llamando viejas ni obsoletas ya no van a tener lugar en esta estrategia. A pesar de que el tema de Blue Eyes acabó mejorando muchísimo, todavía vale la pena recordar de que esta estrategia va a seguir recibiendo soporte directo e indirecto. Por la parte del soporte indirecto, este forma parte del tipo más popular y potente del juego. No pueden pasar 1 o 2 meses sin que estemos recibiendo soporte para tipo dragón. Probablemente para el atributo, nivel, tipos de invocaciones no acabe siendo tan directo, pero el tipo dragón siempre está encontrando las formas de poderse acabar combinando o utilizando el mejor grupo de cartas para poder acabar sobreviviendo. Si a esta acabamos sumando la popularidad de Blue Eyes, que es un tema de anime, uno de los más populares, tenemos la constante de que siempre va a recibir más cartas y en algún momento se va a entregar algo importante para poderlo estar llevando al siguiente nivel. No obstante, en lo que se refiere al soporte directo, las estrategias que reciben su Structure Deck siempre acaban recibiendo cartas muy importantes después. En algunas ocasiones las cartas más importantes se acaban entregando en el mismo producto de Structure Deck, en algunas otras ocasiones se acaban entregando de forma posterior en sets principales y tenemos muchos ejemplos para poder estar respaldando esto. Para Salamangreat en el Structure Deck de Soulburner era una estrategia bastante buena, pero no fue hasta un set principal cuando se entregó Sunlight Wolf que todas las piezas se unificaron e incluso pudieron dar lugar a un nuevo campeón mundial. Para la estrategia de Fire King tuvo soporte directo e indirecto con la Courtier Vulcanix y con la Promethean Princess. Para los Crystal Beast tuvimos la entrega de Golden Rule, para los Dark World la entrega de Dark Corridor, así que puede que no sea la carta que lo acabe haciendo explotar o puede que sí se acabe dando esta situación, pero en definitiva vamos a estar viendo mucho más soporte para el tema de Blue Eyes, así que mucho de lo que estamos mencionando en este video muy seguramente va a cambiar y sobre todo no hemos visto el máximo potencial que puede alcanzar el tema de Blue Eyes. Aun con esto no hay que perder de vista que este tema se está basando en una carta muy vieja que, como muchos de los otros temas que aparecieron en ese momento, para el momento de creación no era tan mala idea poderse estar basando en estas cartas cuando era un juego bastante lento, pero después de 25 años de evolución, con tantas nuevas cartas, nuevas capacidades, el que una estrategia se esté basando en un monstruo de vainilla, sobre todo uno tan malo como lo acaba siendo el Blue Eyes White Dragon, se tienen que estar entregando cartas de increíble poder para poder estar justificando o animando a que los jugadores puedan estar llevándolo. Y si bien justamente con el nuevo soporte del Structure Deck se acaba llegando a un nivel bastante decente, no quita que existirán estos juegos que por simple probabilidad vamos a estar viendo cartas muy incómodas, cartas que no tienen mejor uso y si sumamos esto al juego del oponente e interacciones son juegos que vamos a acabar perdiendo. Aun con todo esto, el nivel de poder alcanzado es fantástico y va a acabar siendo competitivo no importa qué. Probablemente no acabe siendo la cima del meta, no es como que en aparición vaya a estar tomando los primeros lugares y no vaya a haber ninguna competencia, pero por el nivel de poder, por simple popularidad, por cuánta gente lo va a poder acabar consiguiendo, por lo fácil que va a ser acceder a esta estrategia, todos estos factores se suman de forma muy simple para darnos la garantía de que este va a haber juego competitivo. Si les gustan los arquetipos de anime, los arquetipos de tipo dragón, posiblemente el arquetipo basado en dragones, decks de atributo de luz, con acceso a una increíble cantidad de opciones a utilizar, no solamente temáticas, sino algunas otras genéricas, un deck con una de las historias más ricas y valiosas del juego que incluso tiene resultados competitivos en el pasado, que ha sido campeón mundial, y un tema que de nuevo todavía no conocemos su máximo potencial, sea por sus cartas a futuro de soporte directo o por algunos otros híbridos que todavía no conocemos, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Blue Eyes. Afortunadamente la mayoría de cartas para poder estar utilizando esta estrategia nos va a estar llegando en un solo producto. No obstante, el tema de Blue Eyes, al ser uno de los primeros del juego y considerando cuántas rarezas, cuántas cartas, cuánto tiempo ha existido, este puede llegar a hacerse una de las estrategias más costosas cuando están buscando las rarezas más altas, ediciones especiales, complementos necesarios. Y tengan la certeza de que las cartas que no aparecen en el Structure Deck que se puedan llegar a sentir necesarias o potentes van a acabar explotando en precio, aunque no hay que olvidar que precisamente por la popularidad del tema, esto tendría que llegar de la mano de algunas reimpresiones, aunque nunca sabemos si dichas reimpresiones se van a estar entregando antes o después. Lo logrado con este soporte con el Structure Deck de Blue Eyes no es espectacular, pero no lo es en el respecto de que no tenga un nuevo nivel de poder y que incluso vaya a ser competitivo, que ya acabamos de explicar por qué, sino porque a estas alturas ya estamos bastante acostumbrados de que los Structure Decks han hecho trabajos increíbles,
Durante los últimos 2 o 3 años se han estado tomando temáticas que son básicamente un desastre, que se puede sentir que no tienen arreglo y los han llevado al siguiente nivel. En muchas ocasiones no se acaban haciendo competitivos, pero considerando el desastre en concepción que acaban haciendo y los resultados que tenemos después, es increíble todo lo que nos han entregado los Structure Decks. Tuvimos a Crystal Beast, que incluso pudo llegar a tener lugares en regionales. Fire King se sentía con un nivel de poder demasiado viejo como para poderlo estar trayendo a la era actual. Hemos visto cómo han llegado a revitalizar estrategias que también se están basando en cartas completamente obsoletas, así que en ese respecto el Structure Deck de Blue Eyes simplemente continúa con este buen trabajo. El Structure de Blue Eyes es un producto, es un arquetipo que tienen que probar, no solamente porque no sabemos cuándo se vaya a presentar esta oportunidad única de, a través de un producto tan barato, tan accesible, el poder estar obteniendo una estrategia tan completa, complementos que van a estar necesitando para cualquier punto del juego, sino porque lo logrado con Blue Eyes acaba siendo bastante interesante. Es una estrategia bastante potente, muy entretenida, fácilmente se puede volver su deck favorito, y también sumado a todos los elementos que ya acabamos mencionando, es de vital importancia que conozcan cómo funciona porque lo vamos a estar viendo durante muchísimo tiempo. Todavía le hace falta soporte, así que sea para poderlo estar jugando o para poderlo enfrentar, esta es una de las estrategias más esenciales que conozcan, porque es imposible que vayamos a dejar de ver a la estrategia de Blue Eyes y hay muy buenos motivos detrás de esto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Blue Eyes. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? Si hizo falta información relevante para complementar el video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.